Nuevamente amigos de los libros no muerden, muchas gracias por estar conectados con nosotros a través de este medio. Ya estamos listos para una nueva entrevista. En esta ocasión ya está con nosotros un abogado de altos vuelos, porque ¿sabe qué? Se le fue a la yugular a sus compañeros abogados con este texto que nos ofrece. Nos acaba de llegar, ya lo leímos y está muy interesante. ¿De quién hablamos? De Juan Jesús Garza Onofre, que nos ofrece este libro No estudies derecho. Juan Jesús, gracias por este enlace. Estimado Cuauhtémoc, gracias por la invitación y te saludo a ti y a todo el auditorio. Encantado de estar contigo. Oye, Juan Jesús, de plano te les fuiste a la yugular a tus colegas. ¿Por qué se te ocurrió hacer este libro? A ver, Cuauhtémoc, yo sí creo que hay algo, una ausencia de autocrítica en la profesión. O sea, de verdad, partimos de ese dato. Siempre, indefectiblemente, cualquier gobernador, cualquier presidente habla de Estado de Derecho, y los jueces y los ministros pero casi nunca hablamos de los que ejercen la profesión en la calle. Nunca hablamos de los litigantes, de los abogados, del gran número de escuelas de derecho. Entonces, creo que hay que dejar atrás esas viejas glorias de decir que los abogados son la mejor profesión, los más cultos, y hacernos cargo de muchas de esas cuestiones que al día de hoy han contribuido a tener un entorno que puede rayar entre la ilegalidad y la corrupción. Entonces, me parece que había una deuda. Llevo años estudiando desde mis líneas de la investigación aquí en la UNAM, en otras universidades que he estado, llevo estudiando la profesión desde la filosofía y la sociología. Y me parece una figura fascinante el abogado como tal, las personas que ejercen la abogacía, porque tienen que debatirse entre la ley y los intereses del cliente, tienen que debatirse entre ganar el juicio y hacer justicia. Entonces, me parece que es una figura bastante compleja que hay que criticar y una vez que criticamos, proponer, porque sería muy fácil solamente criticar y solamente decir que todo está perdido. Entonces, un poco la vocación del libro, estimado Cuauhtémoc. Sí, lo haces muy bien, créemelo, Juan Jesús, porque si criticas, insisto, te les vas con todo, pero desde luego hay una propuesta. Mira, el libro tiene varios temas que vamos a tratar de ir como mencionando para que la gente se le antoje leerlo. Reitero, no nada más tiene que ser el abogado, tiene que ser la persona común y corriente, que espero nunca, como tú bien lo dices, tenga que ver con un abogado. Qué curioso esto, este dato que das, a mí me llama poderosamente la atención. Más escuelas de derecho que en otros países, Juan Jesús. ¿Qué cosa es eso? Sí, mira, es algo que hemos venido estudiando desde diferentes trincheras, sociedad civil, academia, y nos dimos cuenta que no existe una correlación entre un más número de abogados y mejor cultura de la legalidad o mejores prácticas jurídicas. Entonces, nos dimos cuenta que desde 1994 en México cada semana se crea una nueva escuela de derecho. Es decir, al final de esta semana, cuando llegue otra vez el fin de semana, siempre va a haber una nueva escuela de derecho en México. Y esto no se refleja en que las personas tengan un mejor acceso a la justicia. Los números que ahí damos, pues es simplemente para llamar la atención. Hay más escuelas de derecho en Puebla que en todo Canadá. Hay más escuelas de derecho en Guanajuato que en España. O sea, son números alarmantes hablando de la comparativa de la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Entonces, esto creo que nos debe hacer una reflexión. Miguel Ángel Granado Chapa, uno de los grandes intelectuales del siglo pasado en México, decía que para ser abogado solo hace falta inscribirse y no morirse, ¿no? Y parecería que es verdad, Gotemo, porque no sabemos cómo se forman los abogados que están en estas escuelas. No sabemos cómo elegir un abogado y esto es lo que pasa cuando las personas enfrentan una problemática jurídica. ¿Cómo eliges un abogado? Bueno, por un conocido, por un familiar, siempre hay un abogado en la familia y demás tal, pero no tenemos ni idea cuánto cobran, cuáles son sus principios, cuál es su ideología, dónde se formaron, y esto es lo que yo pongo el dedo en la llaga, es decir, no podemos seguir hablando de justicia, de un mejor Estado de Derecho, si no tenemos ni idea cuántos abogados existen en el país. De eso, de entrada. Tenemos un número aproximado de cédulas, pero lo cierto es que no sabemos cuántas de esas cédulas están en activo, cuántas no ejercen, cuántos han fallecido. Entonces, me parece que la paradoja es evidente, Gautemo. La profesión que aspira a regular la vida social no está regulada. Ay, tienes toda la razón y le explicas muy bien este libro para que la gente se le antoje revisarlo, leerlo y deberás tenerlo como de cabecera, de verdad. Hay otra frase que me llama poderosamente la atención y creo que es cierta, pero explícala ya con mejor detalle. A los pobres nadie los quiere defender.
¿Qué cosa con los abogados? Mira, lo que pasa con la profesión es que lo que hemos dicho es que los abogados, al igual que los dentistas o incluso los sepultureros, pues nadie los ve porque quiere, ¿no? Nadie como se levanta un día de que, hoy voy a ver al abogado a ver cómo está, ¿no? Nunca nadie, eso no pasa, no pasa en nuestras culturas. ¿Por qué? Porque el abogado pues tiene fama eso de que hablan raro, de que al final del día son personajes que son tramposos, que hacen trampa y que están ahí como la última instancia antes de llegar a juicio, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que se ha ido construyendo a lo largo de la historia de la propia profesión y que creo que hay que destacar, ¿no? Lo que pasa en este país al final del día es que se supone que los abogados pueden servir para igualar, ¿no? Se supone que es una cancha pareja y donde un tercero imparcial tiene que resolver, pero esto no es así. En México los casos no los ganan los mejores abogados, los ganan quien tienen el dinero para pagar los mejores abogados. Nadie quiere un defensor público, le dan la vuelta, nadie ni siquiera sabe cómo contratar un despacho de abogados o cuál te conviene o cuál no. Entonces, estas son problemáticas estructurales en el gremio que transitan por la enseñanza del derecho. Cómo nos relacionamos? Es una de las críticas que hago en el libro. Como profesionistas del derecho, pues al final te enseñan mucho conocimiento, te enseñan el código penal, el código civil, el código mercantil, pero nunca nadie te enseña a tratar con un cliente. Nunca nadie te enseña a tratar con la madre de un desaparecido. Nunca nadie te enseña habilidades que vayan más enteramente de las eminentemente jurídicas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reflexión sobre temas más desde la filosofía, que es propiamente lo que hago, temas más desde la filosofía moral, de entender que las problemáticas no se van a resolver con más derecho. Parecería que hay una tendencia en nuestros legisladores de querer legislar todo, cada vez más derecho, cada vez más normatividad, y yo creo que hemos visto a lo largo de los últimos años que hay problemáticas que el derecho no puede resolver. Llamo la atención sobre un par ahí en el libro, menciono una en particular para este espacio, querido, pero es un poco con el tema medioambiental, ¿no? Por más que quieras hacer una ley para contrarrestar el cambio climático y demás, va a ser muy difícil porque es un problema mundial. Es un problema que no se limita a un municipio, a un estado, a otro. Es un tema que nos afecta a todos como sociedad. Lo mismo con el tema de los migrantes, con el tema relacionado con la inteligencia artificial. Son problemáticas que el derecho se está quedando sin respuestas. Y mientras las personas que ejercen el derecho no tomen conciencia de la capacidad que tienen para transformar esta realidad, me parece que el panorama resulta bastante, pero bastante pesimista. Sí, muy pesimista, lo has dicho muy bien. Estamos platicando con Juan Jesús Garza Onofre sobre este libro que se llama No estudies derecho, así tal cual, no estudies derecho y luego de subtítulo, una revisión a la función social de los abogados. Aquí también te les vas a la yugular y como tú dices, pones el dedo en la llaga, porque parece que, bueno, no parece y lo explicas muy bien, esta cuestión, te voy a decir varios temas que mencionas muy bien. El lenguaje, el famosísimo abogañol, esta cuestión de las relaciones públicas, ¿no? Y luego esta cuestión también como que el abogado se convierte en que quiere vestir muy bien y quiere verse muy de categoría. Eso realmente, pues, no ayuda mucho y lo explicas muy bien en el libro, Juan José. Juan Sí, Jesús. a ver, algo que me parece clave y que por ahí hemos trabajado desde el lenguaje es que el derecho es una disciplina técnica, ¿no? El derecho tiene palabras técnicas que la mayoría del común de las personas que no tienen una formación jurídica van a ser difícil comprenderlas, ¿no? Fideicomiso, una persona moral, ¿no? Palabras que al final del día hay que utilizar en un lenguaje técnico para poder llegar a accionar, ¿no? Usufructo, ¿no? Arrendamiento, en fin, ¿no? Hay todo lo que aprendemos de la dogmática jurídica, ¿no? Sin embargo, con esa parte no estoy peleado y eso es lo que nos corresponde a nosotros como operadores del derecho, accionarlas, entenderlas y demás, pero hay una faceta, Gotemo, que me parece todavía más importante, que es la necesidad de hacer una traducción o poder aterrizar esas cuestiones propiamente en las personas que entran al ámbito jurídico, ¿no? Ahí es lo que me llama la atención de este abogañol, que hay muchos operadores jurídicos, me ha tocado estudiarlo a través de sentencias, de demandas, de los mismos códigos, es que las personas no le entienden, ¿no? El abogado habla así como que en lenguaje rebuscado, en palabras raras, contumaz, inconecto, utilizando latín, el latín cuando ya la Iglesia Católica lo ha dejado de utilizar, ¿no? Rex sigue stantibus,
Y no he conocido yo a un solo juez, a un solo ministro que diga, utilizó latín, le voy a dar la razón. Eso no funciona así. Son vicios arcaicos de nuestra profesión. Entonces lo que propugno es la necesidad de cada vez entendernos. Si el derecho no nos sirve para tener una conversación entre iguales, el derecho pierde su vocación. El derecho entonces se vuelve una especie de fenómeno que se vuelve el monopolio de una casta de ilustrados, de una casta de iluminados, que al final del día pueden engañarte de manera bastante sencilla. Esto es lo problemático. Cuando una persona pone su caso, muchas veces su vida en las manos de un defensor, de un juez, de un operador jurídico, pues parecería que todo se convierte en tecnicismos. Y esto no es así. Al final los casos tienen detrás personas. Cualquier cuestión jurídica tiene un anclaje en la realidad. Y esto de nueva cuenta lo destaco, Cuauhtémoc. ¿En qué momento de la carrera nos enseñan a hablar así? Lo que pasa es que es muy fácil, lo que pasa es que es muy acomodaticio, pero necesitamos tener cada vez ejercicios de ir destignificando en un segundo momento el lenguaje para poder explicarlo a las personas que se enfrentan a una problemática jurídica. Esto creo que ha habido experimentos, ha habido esfuerzos, pero al día de hoy yo me atrevo a decir que la mayor parte de las operaciones jurídicas en este país sí abusan de un lenguaje rebuscado, largo, sin uso de comas, en mayúsculas, con palabras raras, que al final del día no sirve para absolutamente nada. Y tú lo mencionas como el abogañol. Así lo explicas muy bien en tu Exacto. libro de No estudies derecho. En la página 26, también, insisto, estás pero bravísimo. Dices, más abogados que perros en la calle, Santo Cristo. Pero mira, tú que eres el expertazazo en estos asuntos del derecho y que has estudiado mucho y que estás en un doctorado y que, bueno, manejas muy bien este tema. Vamos comparándonos, Juan Jesús. ¿Qué país, si se puede mencionar alguno, tendría un equilibrio en medio de todo esto que nos acabas de compartir? ¿Existe? ¿Hay? ¿Vale la pena seguirlo? Mira, yo creo que es buena pregunta, Cuauhtémoc, porque en definitiva la cultura jurídica va cambiando según las latitudes. El diagnóstico aquí, que más bien parecería autopsia de la que hago de la profesión en nuestro país, puede ser encontrar correlación en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica tenemos esa fascinación con la informalidad, con la ilegalidad, con la idea del tramposo, del Robin Hood, que utiliza atajos propiamente para llevar a cabo el beneficio propio, ¿no? Yo sí creo que por lo menos tenemos buenos ejemplos de algunas buenas prácticas en latitudes que para empezar, que para ser abogado, no cualquiera puede ser abogado simple y sencillamente que transite por una escuela de derecho, ¿no? Hay diferentes modelos, ¿no? En España, para poder ser abogado, necesitas cursar una maestría específicamente para poder litigar y poder enfrentarte a los tribunales. En Estados Unidos hay un examen uniforme, el examen de la barra, ¿no? Con conocimientos para absolutamente todos. En otros, como en Inglaterra, a mí el modelo de Inglaterra me gusta bastante, en el que sentido no todos tienen que ser abogados. No todos vamos a litigar alguna vez en nuestras vidas. Hay algunos que hay una división entre litigantes y asesores, ¿no? Hay mucha gente que hace burócrata jurídico, ¿no? Entonces, me imagino que los modelos pueden ser bastante variados. Los modelos podemos echarle un clavado a la creatividad y por ahí identificar algunos cuantos. Pues muy interesante, habría que pues, copiarle a estos lugares, estas latitudes que bien mencionas para pues un poco mejorar el sistema jurídico y los abogados que tomen ejemplo aquí en México. Y la siguiente pregunta sería en torno a, hablas en este libro que no estudias derecho de los vacíos que hay en la ley, pues como resquicios que tiene la ley. ¿También en ese caso estamos de plano perdidos en cuanto a las leyes en México? Sí, o sea, sí hay un fetiche por la ley, hay un fetiche que parecería una especie de legislatosis, una enfermedad de ir generando cada vez más y más y más leyes, pero que estas en la práctica no se cumplen, ¿no? O sea, yo sí creo que tendríamos que tener cada vez más enfocada una visión en la práctica jurídica, ¿no? Ya hemos visto en múltiples ejemplos que el simple hecho de cambiar el derecho no cambia la realidad, ¿no? A mí me parece hasta ya simpático, ¿no? Cuando sale un diputado, una diputada anunciando que ya hay un nuevo derecho al Internet, que hay un nuevo derecho a la alimentación, que hay un nuevo derecho a la movilidad. Esto no funciona así. Los derechos, para poder llevarse a la práctica, necesitan presupuesto, ¿vale?
y para el presupuesto se necesitan políticas públicas y las políticas públicas dependen de partidos políticos que al final del día tienen intereses electorales. Entonces parecería un círculo vicioso donde se lleva la estrellita o la cereza del pastel es quien haga la reforma más escandalosa o la reforma más interesante. Esto no funciona así. Sí creo que el problema que tenemos de legalidad en nuestro país transita por entender una mejor estructuración de las leyes a través de mecanismos que pongan en el centro a las personas, a los abogados, a las abogadas, que dejemos de creer que el derecho funciona por arte de magia, ¿no? Tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Uno de los ejemplos que llama la atención parecería que es el tema con los feminicidios, el tema con la violencia de género. Desde hace mucho tiempo se ha llamado la atención sobre la importancia de tipificar el delito de feminicidio en los códigos penales. Finalmente se logró en la mayoría, ya están en toda la República, y el problema es que siguen matando mujeres. El problema ahí no sigue siendo un tema eminentemente jurídico. Tendría que ser un tema psicológico, cultural, sociológico, que se aborde de distintas perspectivas. Lo mismo con otro tipo de cuestiones en donde parecería que muchas personas creen que el simple hecho de cambiar la Constitución genera mejores condiciones en la vida de los mexicanos y las mexicanas. Esto no es así, esto es algo mucho más complejo y es la visión que a mí me molesta propiamente del derecho, de entender que es algo que de repente nos gusta, de repente no nos gusta, de repente se cumple, cuando entraña más bien en hacer una reflexión sobre qué tipo de derecho deberemos construir para poder mejor construir una sociedad en el futuro. También hablas, Juan Jesús, de una palabra que de plano en estos tiempos como que pues contagia, transforma, el famosísimo poder. ¿Es muy difícil que un abogado se desprenda de eso o cómo está esa relación, Juan Jesús? A ver, mira, Cuauhtémoc, es una pregunta interesante porque siempre ha habido una relación de derecho y poder histórica, las caras de la misma moneda, dice un teórico italiano, Norberto Bobbio, ¿no? Lo que parecería aquí es que ese ejercicio del poder muchas veces se ha utilizado simple y sencillamente para oprimir, para ocultar, para llevar a cabo acciones que no necesariamente van con una faceta transformadora o liberadora o igualitaria del propio derecho, ¿no? Aquí hago también una lista de políticos, de presidentes que han estudiado derecho históricamente. La política también va de la mano del derecho. Entonces, la reflexión aquí, y creo que es de lo más importante que hago en este libro de No estudies derecho, es de entender que el derecho tiene también un componente conciliador, tiene un componente liberador para resolver problemas, ¿no? Y esto es algo que yo digo, bueno, si tenemos una completa desregulación de la enseñanza del derecho en México, con la cantidad de escuelas de derecho, de profesionistas que hay en la calle, aprovechemos esa gran cantidad que existen de operadores jurídicos para saber que hay otras formas de poder ejercer el derecho, ¿no? Y pongo ejemplos de colectivos en el norte de México, de feministas que están trabajando con violencia de género, de ambientalistas, de personas que están haciendo cada vez más métodos alternativos de solución de controversias, la conciliación, la escucha, de que no todo el tiempo se tiene que utilizar el derecho como amenaza, que no totalmente el derecho se tiene que usar como poder, ¿no? Te voy a echar a los abogados, te voy a demandar, se suele usar en la cultura popular. Bueno, esto muchas veces es contraproducente, ¿no? Esto creo que una de las cuestiones que para mí ha sido, bueno, raro con este primer libro que escribo, desde más de lo divulgativo y no lo académico, pues es hacerle entender a personas que no son abogadas que vale la pena tener un testamento, que vale la pena que alguien te explique el contrato que estás firmando, ¿no? Cosas básicas. Pero bueno, cuando surge el problema jurídico, ahí entran los abogados. Entonces, soy un partidario de entender que el derecho debe servir más desde un ámbito preventivo, desde un ámbito que no llegue el poder y abrume. No, bueno, sí, será perezoso, pero hay abogados. No hablo de que son excepciones. Cada vez creo que habiendo más posibilidades de entender la profesión desde otras trincheras más humanas. Y por eso alguna de las conclusiones del libro es, yo sinceramente creo que la educación que estamos haciendo hacia las nuevas generaciones de abogadas y abogados, algo fundamental es educar en ética, es educar en valores, en filosofía moral. Para los tiempos que corren, creo que más vale confiar en la importancia de tener a alguien que sea catalogado como buena persona antes que como buen abogado. Muy interesante y totalmente de acuerdo contigo, Juan Jesús. Ya nos quedan, nada más dame chance dos preguntitas más, Claro que sí. porque tú eres el experto y no te quiero dejar ir. Eh,
con este panorama que bien explicas en tu libro para que la gente se le antoje leerlo, insisto, no tiene que ser un abogado, tiene que ser una persona normal. No estudies Derecho, editado por Taurus. Estamos atrasados, años luz, nos falta mucho o nunca vamos a llegar a ese, ¿cómo decirlo? A esa media tabla en materia de derecho y cuestiones de abogados y demás, Mm. Juan Jesús. Mira, yo, o sea, sería bastante hipócrita de mi parte decir que esto no tiene futuro, ¿no? Al contrario, y más cuando uno se dedica a dar clases y ser profesor y ser universitario, yo sinceramente pongo mis esperanzas en las nuevas generaciones. O sea, sí creo que están llamando la atención sobre cosas que están mal dentro del gremio, ¿no? Sobre cosas que históricamente habían sido invisibilizadas, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá que las nuevas generaciones tengan el valor, tengan la capacidad crítica para dejar de estar en una posición tan acomodaticia, ¿no? Porque eso, o sea, para poder alcanzar medianamente el éxito dentro de la profesión hay un manual, ¿no? Y hay que ponerse la corbata, y hay que estudiar en tal lugar y llevar a cabo tales conductas y más. Yo creo que eso nos fue enquistando mucho tiempo. Entonces sí creo que ojalá que en las próximas generaciones, quizá a nosotros ya no nos toque, pero sí esperaría que muchas, pero muchas veces este tipo de una mejor relación con el derecho y con nuestra cultura tenga que transitar por un cambio generacional que pueda ser partícipe de mejores dinámicas dentro del gremio. Oye, Juan Jesús, estamos platicando con Juan Jesús Garza Onofre. La verdad, cuántos ex amigos tienes, abogados, cuando publicaste este libro? ¿O no fue el caso? No, a ver, lo que pasa es que muchas personas, eso me ha pasado, Cuauhtémoc, nada más leen el título, ¿no? Y ya se echan para atrás y Sí. demás. Y digo, en absoluto, si a esto me dedico, es mi materia de estudio, me encanta, ¿no? La posibilidad es esa, de entender que no hay que estudiar derecho el derecho. El derecho es complejo, el derecho es rico, el derecho puede llevarnos a muchas aristas de la vida social que necesitan pensarse desde otras trincheras, ¿no? Y en ese sentido le digo, bueno, échenle un ojo, ¿no? Échenle, ¿no? Algunos leen nada más el título, leen los primeros capítulos, y no, la segunda parte es propositiva y es de verdad llamar la atención, destacar que estamos en el peor de los escenarios, que de verdad sí vale la pena preocuparnos por cómo se han ido estructurando las problemáticas jurídicas en nuestro país históricamente. Pues ya lo escuchó usted a Juan Jesús Garza Onofre en este libro No estudias Derecho, una visión a la función social de los abogados. Juan Jesús, las vías de contacto para que te conozcan más, para que conozcan más tu trabajo, para que sepan de ti, dónde andas, dónde te pueden escuchar, ver, colaboras en dónde, todo, por favor. Claro que sí, me encuentran en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como Garza-Nofre. Y bueno, estoy de colaborador en algunos medios de comunicación en radio y también en periódicos escribiendo cuando existe alguna problemática jurídica, pues ahí estaremos dando lata. Ahí está la recomendación de Juan Jesús Garza Onofre. Estudien Derecho, pero lean primero este libro para que sea una idea. Nuestra vía de contacto siempre a sus órdenes, @CeuMiranda. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.